Muy bien, son las 9 de la mañana, 17 minutos. Llegó la hora de hablar con un especialista de nuestro tema del día. Vaya, ¿qué está sonando? O sea, algo muy romántico, no me sé. estoy poniendo aquí con ganas de cortarme las venas. ¿Qué pasa, DJ? A través de arroba Bravísimo City nos han enviado sugerencias de canciones de qué abuelos. bien. Esta, Chévere. creo que es de Ricardo Montaner, no estoy segura, De los nos confirman, abuelos, pero bueno. de los abuelos. La abuelita se llama la de Ricardo Montaner. Sigan Abuelita, proponiendo canciones de los abuelos. Vamos a hablar de los abuelos, del papel de los abuelos en esta época. Definitivamente ha cambiado la estructura familiar y hay que hablar de ellos, de los abuelos y de su importancia, y por eso nos acompaña una especialista hoy, Miguel. Totalmente cierto. Ella es psicóloga en la Universidad Santo Tomás, formada en terapia floral en el Centro de Estudios BAC en Barcelona. Así que recibamos con un aplauso enorme a la doctora Alexandra Martinelli. Bravísimo. ¡Oh, bienvenida! Alexandra Martinelli. Martinelli, Sì, ma sì. l'accento è chiaro? Va Di bene dove sei? l'accento? Di Napoli, la famiglia. Con la mia famiglia di Napoli, che facciamo? Grande, mi L'intervista piace la molto facciamo il tuo Hagamos accento. hagamos la entrevista en italiano. Tutti en casa. No, vamos a hablar de esta temática tan interesante. La gente está también interactuando a través de las redes sociales. Si quieren hacer alguna pregunta a través del WhatsApp o a través de Twitter, hablamos, Alexandra, del cambio de la estructura familiar, porque no es lo mismo educar mamá y papá que dejar a los abuelos esa educación en manos de ellos. Bueno, sí, es que justamente ese es un tema súper importante porque pues los abuelos, como sabemos, son casi el epicentro muchas veces de la familia, pero a veces hay problemas, digamos, porque los abuelos dejan de ser abuelos y pasan a ser niñeros, ¿no? Entonces ahí es cuando vienen ciertas dificultades. Y bueno, también más cuando se vive con los abuelos, ¿no? Que también es otra historia, que ellos no son apoyo, sino que viven todos con todos y ahí sí, bueno, usted dijo eso, usted dijo lo otro y no se ponen claros los límites, pero en general los abuelos pues claro, hay que aprovecharlos, son una delicia tener los abuelos. Alexandra. Además que los abuelos juegan ese rol de abuelos, no tanto de educadores, sino de acompañadores. Bueno, Sí. ellos también son educadores, pero son abuelos y es importante que ellos siempre tengan ese rol. Sí, sí, es súper importante. Además que con ellos no solamente hay una historia familiar, hay una cuna, como decía yo, es el epicentro, sino que pues son una delicia. O sea, muchos tendremos abuelos consentidores, por ejemplo, ¿no? Que quien no ha tenido abuelos consentidores, también están estos pues más, que son más duros, ¿no? Pero creo que ellos tienen historia, además es una cuna histórica y también son nuestras raíces, ¿no? Nuestras creencias, de dónde partieron. A veces vemos es a las mamás, pero a través del conocimiento de nuestra historia, vemos también por qué las mamás se portan como se portan con nosotros, por qué somos de cierta manera, por qué se expresa el afecto, por qué no se expresa. Entonces, vamos allí a conocer la historia de los abuelos y se entiende un poco también qué es lo que pasa. Que ese debería ser como el orden de las cosas para tener ese patrimonio oral, que es maravilloso. Sí. Pero volviendo al hoy, sin duda las mamás, a veces los papás también tienen que salir a trabajar. Y Sí. están pasando mucho tiempo los niños con los abuelos, lo que tú decías, están viviendo en casa. Demos algunos tips precisos para una buena convivencia con los abuelos. Demos el tips a los abuelos, también a los nietos, porque hay una edad muy bonita de pronto los niños con los abuelos. Cuando llegan a la adolescencia, a veces se fractura la relación. Entonces, ¿qué sugerencias podemos dar, Alexandra? Pues mira, hay algo súper y es que ellos, aparte que son tradición, como decíamos en los tips, miren, hay abuelos que ahora son súper modernos, o sea, no solamente está el abuelo de la abuela que hace la galleta y que cocina, ¿cierto? Está esa imagen también, los nietos pueden ahora hasta enseñarles internet a algunos abuelos, ¿sí? Hay abuelos que, por ejemplo, les gusta leer muchísimo, van a actividades, su parte social está muy abierta. Entonces, los adolescentes pueden aprovechar como tesoro esa sabiduría de los abuelos, pueden enseñarles internet, enseñarles fotos y Respetar gozárselos. espacios. Y respetar espacios, eso, los límites también son importantes, ¿no? Porque es un tema difícil, no es tan fácil, lo hablamos aquí, pero a veces es un poquito complicado. Sin embargo, con normas claras y disciplina también con amor, ¿no? Ese tema es muy importante. Qué bueno que toques el tema de los límites, Alexandra, porque sí que es verdad que siempre tenemos la idea de que son muy permisivos los abuelos con los nietos. Sí. ¿Cuál es la línea
que tienen que tener los padres a la hora de ceder a los abuelos? ¿Hay una línea que no se puede pasar? Pues yo creo que la claridad es súper importante. Sin embargo, como hijo, o sea, le tienes que hacer caso a tus papás, o sea, las responsabilidades de los papás. Ahora, que los abuelos sí que meten la cuchara, sí que pasa, pero hay que siempre aclarar las líneas. Es algo que pasa, no podemos decir que no porque estaría diciendo mentiras. Alexandra, Sí. nuestros televidentes Sí, tienen el abuelo muchas opina. inquietudes. El abuelo opina, ¿qué hacemos? Sí, es cierto. Hay varias inquietudes, nuestros televidentes están conectados acerca del tema del día. Fernando está en la línea telefónica. Muy buenos días, Fernando, bienvenido a Bravísimo. Muy buenos días, familia Bravísimo. Gracias, Fernando. ¿Qué pregunta tienes para Alexandra? Bueno, a ver, acá pues sí, estamos No te escuchamos lo bien, logramos. Fernando. No lo logramos. Toca bajarle un poquito, Fernando. Habría que bajarle. De la televisión cuando llamen desde casa, importantísimo. Solo se le nos cogí acopla. las vocales. Decía- Yo te doy una consonante y hacemos algo. Ven, Alexandra, pero hablando, Sí. estábamos y nos estabas dando consejos Sí. de la relación que deben tener los abuelos con los nietos, pero también deben haber esos consejos fundamentales de la relación que tienen los abuelos y los papás del hijo, Uy, sí, porque ahí sí. también hay varias confrontaciones, porque el abuelo tiene una educación diferente, tú no lo decías, Sí. y los nuevos papás pues también ven otra concepción, ¿no?, de la sociedad. ¿Cómo lograr y unos tips claves para lograr estar en armonía con esas formas de pensar diferentes? Pues mira, básicamente el respeto tiene que reinar, o sea, un tip es respetar también en lo que viene, no podemos pretender que un abuelo que sea o abuela, que sea súper autoritario, digámoslo así, de un momento a otro, no deje de serlo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hablar, hay que conocerlos para poder respetarlos y saber, bueno, por qué son también como son, ¿no? Ellos también tuvieron, esto viene como una cadena, tienen también unos bisabuelos detrás, entonces hay formas, es que los abuelos no solo muestran, o sea, la historia familiar, lo que digo, es también formas de responder, de afrontar la vida, ¿sabes? Entonces ellos nos están enseñando que vale, mi mamá fue así también y yo también soy así porque es que mi abuelo está allí. O fueron de esta manera. Entonces es importante conocer realmente de dónde vienen ellos y de allí pues entenderlos y respetarlos y así se llega con amor a tener normas claras de hasta dónde puede ir un abuelo o hasta dónde va el niñero y en qué me apoya, en qué no. Básicamente eso. Daniel Felipe está por aquí, vamos a ver si la logramos con Dani. Vale. Daniel, ¿cómo estás? Aló, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. Ok, ¿tienes pregunta para la doctora? No, realmente todo el tema me ha quedado claro. Ah, bueno, quería saludar a alguien. Sí, a mi familia, que la quiero mucho, a mi madre y a mi padre y a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita se llama Flor María Cuyes. Flor María. ¿Vives con tu abuelita o no? No, ella no vive con nosotros, pero ahora está acá a nuestro lado. Ay, qué lindo, qué Bueno, pues gracias por llamarnos, Bravísimo Daniel para la Felipe. abuelita. Gracias, Daniel. Chao, Dani. Bueno, si tienen preguntas, ahí está el WhatsApp, la línea telefónica, también a través de Twitter estamos en las redes. Yo tengo un tema interesante, la separación de los padres a veces afecta porque son los abuelos los que pagan las consecuencias y sobre todo los niños, los hijos, Alexandra. Sí, es que eso justamente es uno de los cambios que las familias ahora han tenido que, digamos, que vivir, porque el hecho de que aumenten las separaciones, ¿cierto? Eso, y que también hayan familias, bueno, que solo está el papá o la mamá, siempre a dónde van a parar los niños, ¿no? Pues sí se puede, los abuelos, ¿no? Entonces pues es un tema así súper, que ellos siempre hacen de apoyo, sea económico, sea social, de sustento. Estaba hace unos días en el supermercado y una señora estaba delante mío con su nieto. Y él cogió un muñequito y ella lo iba a pagar. Cuando llegó la hija, o sea, la mamá del niño, armó un escándalo. Mamá, pero le dije que no, él se había portado mal. ¿Y usted por qué lo consiente? Yo creo que en medio de todo hay que entender que los abuelos somos, y lo digo a título personal, porque Sí. es que estamos también hechos como para eso, ¿no? Para consentir y a Sí. veces tratar de ser un poquito más laxos también con el tema, además gritando a la mamá en pleno supermercado, cosa tan Duro. complicada y tan difícil. Sí, además que, a ver, hay una cosa y lo que los abuelos
tienen es que ellos ya educaron. Claro, ya no ¿Sabes? nos toca eso. Eso. Sí, es cierto. Entonces ellos ya, qué delicia, pues los que quieren consentir, consienten, es una delicia. Y pues para nosotros los que pues somos nietos, qué delicia poder compartir con el abuelo, ¿no? Entonces, es lo Somos que hay. laxos. Sí, sí, eso es lo que hay. Tenemos Sí. más llamadas. Desde Cali nos llama Diana. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Diana, felices de poder hablar contigo. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud para la doctora Alexandra? Sí, una es como para que la doctora Alexandra nos diera un tipcito, porque no siempre los abuelos son viejitos. Yo soy una abuela joven de 42 años y estoy a cargo de mi nietecito, entonces yo quisiera saber algún tip para poder estar bien con ellos y las buenas relaciones con mi hija también. Vale. Tiene 42 años y es abuela. Claro, Muy joven, sí, muy joven. sí, muchísimo. A ver, yo pienso que el tiempo de calidad es un par importante. ¿Mm? Hablar, simplemente no hay que ser otra persona, ser como se es y siempre que haya una comunicación clara y amorosa. Eso es súper importante con los abuelos. Compartir de pronto aprendizaje, ¿no? La abuela enseña algunas cosas, por supuesto, Claro. muchísimas cosas, pero le puede decir al nieto, enséñame cómo es ese juego. No sé, compartir ese tipo de información que para las abuelas de pronto nos queda un poco más difícil la tecnología, pero ahí podemos tener un punto de encuentro sin duda. Claro, es que, y además a través de la tecnología, como decíamos, hasta mostrarles internet, ¿no? Pero también como, pues, ir hasta tomarse un helado al parque, porque estas cositas también se han ido perdiendo mucho por la influencia de internet y esto que está muy bien, pero yo de hecho quisiera pues decirle a la televidente que rescate esa parte de ir con el nieto, la nieta a tomarse algo, ¿no? Bueno, Algo tan espero sencillo. haber respondido a Diana desde Cali. Hablando de tecnologías, tenemos una pregunta a través del WhatsApp. Vamos a escucharla. Buenos días, familia Bravísimo. Queremos saber o hacerle la pregunta a la doctora que está al aire. Es cómo castigar a los hijos cuando son imperativos, cuando no hacen caso, cuando son malcriados. Y cómo hacer para cuando la influencia de la abuelita es negativo en contra de los padres. Gracias. Uy, tremendo. Me la Dos puso temas difícil, ¿no? fuertes. Uy, tremendo. Bueno. Pero sí, son casos que se dan, es Sí, cierto. sí. Bueno, primero el tema de hiperactivos, a ver, para mí realmente es que no existen como tal el niño con la etiqueta de hiperactivo y sé que no es fácil criar a niños, tenerlos quietos. Pues primero que todo, como castigarlos, yo la verdad es que diría que hay que saberlos entender porque los niños hiperactivos están mostrando algo a los padres, ¿no? Y a todos, con el que está, con el maestro. Ellos tienen una memoria, tienen una percepción súper rápida, se aburren, entonces hay que... Incentivarlos, claro, motivarlos te con tienen actividades. Claro, te tiene súper entretenida todo el tiempo. Entonces, decir a un niño hiperactivo, porque no sé cómo es el caso especialmente, pues qué es lo que pasa allí, tendría que ver qué pasa, pero tratar de que se quede quieto, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, porque no es su naturaleza, para ellos es aprender de su creatividad. Entonces, como el castigo, no sabría decirlo como tal, porque no me gusta mucho ese tema, pero con ellos también se manejan también reglas muy claras y firmes, y recompensas, motivación muchísima. Ok. Sí, con ellos se aprende mucho. Y para los abuelos que desautorizan a los padres. Que son una influencia negativa, Sí. decía el televidente. Sí, sí, eso sí que puede pasar. Y duro. No, sí, complicado. Miren, hay que establecer todos los territorios, ¿sí? Porque seguramente si hay un abuelo que está desautorizando, también tuvo a su hija directamente con la que tuvo una educación particular, pues también muy autoritaria. Entonces, la mamá en ese caso también tiene que hacerse su territorio y poner como en orden digamos, la familia, ¿no? El abuelo habla con la madre y la madre con su hijo, no saltarse las órdenes familiares.
Ok, pues ahí está la gran conclusión, es Claro, tratar de vivir sí. con armonía, con respeto, pero sobre todo valorando a ese ser maravilloso que tenemos, Uy, que sí. es el abuelo, que está lleno Sí. de aprendizajes. Dicen que el inteligente aprende con la experiencia Sí. y el sabio Sabiduría. aprende de consejos. O sea que hay que escuchar Sí, siempre sí. los... Uy, a claro los que sí, abuelos. escuchar. Martinelli. Uy, qué Apúntala. delicia. Grazie Prego, Sei una prego. ragazza affascinante. Ay, grazie, Una pure ragazza tu. più bella. ¡Bravísimo! Grazie, Bravissimo, bravissimo. Alexandra Martinelli. Grazie.